Muy bien, buenos días, perdón por la tardanza. Nuestros problemas técnicos que tenemos nos agobian y nos hacen no estar adecuadamente bien encarrilados. Pero después de una demora de 24 minutos, estamos empezando nuestro estudio sobre la libertad. Ustedes se acuerdan que la semana pasada estuvimos estudiando la libertad, llamados a ser libres. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, pasas de una prisión de la cual no puedes nunca salir por tus propias fuerzas o por las fuerzas de nadie, te tienen bien agarrado. Y al venir a Cristo, Él te da la libertad. Esto lo veíamos nosotros en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 36. 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces hablamos de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Para ello nos fuimos al libro de Romanos en el capítulo 6. Romanos capítulo 6. En donde dice el versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte y resucitados con él realmente? Y de eso hablamos la semana pasada. Muchas de las personas que se han comunicado con nosotros quieren saber acerca de esa libertad, sin caer en el libertinaje o en el legalismo, que son los dos extremos a los cuales fácilmente podemos caer en pos de esa libertad. Vamos pues a orar para que Dios nos dé un buen estudio en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por dar la oportunidad que nos das, un verdadero privilegio de participar tu palabra, de ir a ella y sacar las joyas que tú tienes para nosotros. Te pido por las personas que pacientemente han esperado que este estudio comenzase, que debe comenzar más o menos a las 11 de la mañana, y en esta ocasión tuvimos algunas demoras. Gracias, Señor, te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio se llama abusando de libertad. Y para ello nos vamos a ir al libro de Romanos, otra vez como la semana pasada, al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, pero ahora empezando en el versículo 15. Romanos, capítulo 6, empezando en el versículo 15, el estudio se llama abusando de la libertad. Abusando de la libertad. Vamos a ir al estudio. Abusando de la libertad. Ok. Dice Romanos capítulo 6 en el versículo 15, ¿qué pues?
Así empezó también el versículo 1 del Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Tenemos libertad, ¿no? Entonces, pues hacer lo que queramos. ¿Pecaremos pues porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos en la libertad? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Ok? Entonces vamos nosotros a ver este tema de estar en la libertad de Cristo, pero no caer ni en el legalismo, o sea, irnos al extremo de hacer cosas para Dios que Dios no nos está pidiendo, sino que son mandamientos de hombres. Ser extra, súper espirituales, pero en nuestras propias fuerzas. Hay muchos ejemplos de eso, en donde muchos grupos entran en ese legalismo. Muchas reglas que no están en la Biblia, pero que te exigen que las lleves a cabo para ser realmente espiritual. Este era el problema que había con los fariseos, que tenían tantas reglas del fariseísmo que opacaba totalmente la posible libertad en Cristo. Por ejemplo, en el día de reposo te decían cuántos pasos podías tú caminar sin quebrantar el día de reposo, cuánta altura podías tú subir la cuchara para comer sin violar el día de reposo, porque si la levantas demasiado ya estás trabajando y violando el día de reposo, y así muchas de esas cosas. Legalismo. Y por otro lado, libertinaje. Como ahora soy libre en Cristo, pues puedo hacer muchas cosas que violan la ley de Dios, pero yo ya no estoy bajo la ley, yo ya soy libre. Y entonces voy y me emborracho y robo, hago mil cosas porque, bueno, tengo la libertad para hacerlo. Y eso es caer en el libertinaje. No queremos legalismo, no queremos libertinaje, queremos realmente la libertad en Cristo. Bueno, pues decíamos también la semana pasada de la libertad que habían adquirido los judíos al salir de Egipto y ahora estaban en el desierto, pero vivían en la sombra de su pasado. Y en un mundo hostil, en donde de repente podría haber problemas, pues no querían arriesgarse a vivir esa libertad, preferirían mejor regresar a Egipto. Ahí estaba más segura la cosa. Después de todo, habían sido esclavos toda su vida y volver a lo mismo, que era mejor que arriesgarse a una libertad nueva, en la cual pues sí tenían mucho miedo. Y entonces pues el deseo de regresar a Egipto. También poníamos el ejemplo de los negros en Estados Unidos, que al tener su acta de emancipación, porque ya ahora eran libres, 1860 y tantos, pues ya no tenían que estar en la esclavitud del trabajo que habían tenido toda su vida y podían ahora seguir trabajando ahí si querían, pero ahora que les pagaran adecuadamente o irse a otro lado porque había libertad. Pero muchos de ellos con gran miedo, porque no sabían otra cosa más que ser esclavos, habían guardado en un cajón esa acta de emancipación y seguían siendo esclavos. Terrible, ¿verdad? Eso nos puede pasar a nosotros después de una vida larga
de estar aprisionados bajo el yugo de Satanás y no vivir en la libertad en Cristo. Bueno, pues realmente sí hay una línea muy, muy fina entre la libertad que Dios quiere que tengamos, el legalismo en el cual podemos caer con muchos mandamientos de hombres que no nos ayudan en nada en nuestra espiritualidad y nos cargan como si estuviéramos todavía en la religión. Las religiones tienen muchos mandamientos de hombres añadidos de lo que dice la Biblia, o caer en el libertinaje. Dios quiere que tú vivas en la libertad en Cristo. Otra vez, Juan 8:33, 36. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso estudiamos la Biblia, queremos estar en medio, en esa línea muy fina, muy delgada, de la cual nos podemos caer, pero que, agarrados de la palabra de Dios, tenemos la certeza de poder seguir en libertad en Cristo y gozar de esa libertad. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Yo no quiero seguir la ley, no la puedo seguir. Me quiero estar en la libertad de Cristo y que Él me dé el poder para poder cumplir los mandamientos. Porque dice el versículo 4 aquí de Romanos 8, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cristiano no es que no cumpla la ley, porque caería en libertinaje. Sí la cumple, pero ahora puede cumplirla porque tiene el poder de Dios. ¿Ok? Entonces queremos vivir en esa libertad y gozar, realmente tener esa vida abundante que Dios nos da en esa libertad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, que dice, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Él nos da, dice el último pedacito de ese versículo, que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La vida abundante de Dios es gozo en el Espíritu. Y Dios quiere que tú te goces en lo que te da, en lo que no te da, en el lugar donde estás, con una palabra muy grande y muy preciosa que tú te apropias de ella, que se llama contentamiento, de estar muy contenta en el lugar en donde Dios te ha puesto. Y disfrutes las cosas que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces estamos empezando a ver la diferencia entre legalismo, libertad y libertinaje. La Biblia tiene listas muy definidas de la limitación de mi libertad. Mi libertad no puede
pasarse de los mandamientos de Dios. Yo rompo los mandamientos y ya no estoy en la libertad de Cristo y empiezo a sufrir. Listas como Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas, capítulo 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, esa es la limitación de nuestra libertad. O podemos irnos a Colosenses, capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5, que dice así, Colosenses 3, 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Son listas que Dios tiene, que son muy lógicas, muy sensatas, de lo que debes y no debes hacer dentro de tu libertad. ¿Ok? Ahora, fuera de esas listas, fuera de esas cosas que tú sabes que están totalmente mal, somos libres y no debemos poner atención a otras listas que son hechas por los hombres, porque eso es ya legalismo. Mateo 15, 8. Mateo, capítulo 15, vamos a ver, Mateo, capítulo 15, en el versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Todas las religiones tienen muchas de estas mandamientos de hombres que no están en la Biblia. No tienes por qué seguirlos, mas sí los que sí están en la Biblia. El legalismo es, pues, permíteme nada más decir que no voy a contestar. Nada más decir que muy bien. El legalismo es cuando después de la salvación, por fe, queremos obedecer reglas de hombres, porque pensamos que eso nos lleva a una mayor espiritualidad y agrada a Dios. Estamos realmente cayendo en legalismo. Y bueno, hay tantas cosas
grupos que dicen que las mujeres no pueden tener el pelo corto porque eso es súper pecado, no pueden traer, no sé, pantalones porque eso es súper pecado, no pueden ir a bailar porque el bailar es pecado, y bla, bla, bla. Y entonces estás otra vez encarcelada en 300 reglas. Y tú ves eso en la Biblia y dices, ¿dónde dirá eso? Porque yo no veo que la Biblia dice esas cosas. Bueno, son mandamientos de hombres. Legalismo. Bueno, Pablo quiere enfatizarte a ti la gloriosa libertad que no llega ni al legalismo ni al libertinaje. Primera de Corintios, capítulo 25 al 27. Primera de Corintios, déjame ver, Primera de Corintios 10, 25 al 27. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Bueno, era comida de animales que se sacrificaban a los ídolos paganos, y entonces pues la regla era de que aunque la carne es muy barata, que la venden ahí mismo en el templo, en la tienda del templo, pues no la voy a comprar porque es carne de animales que se sacrificaban a los ídolos. Y entonces tú dices, bueno, pues en realidad, ¿por qué no la voy a comprar? ¿Por qué no la voy a comer? Y entonces ibas y la comprabas y la comías. Si algún creyente se espantaba por lo que estabas haciendo, pues por motivos de conciencia mejor ni preguntabas de dónde venía la carne. Pero aunque preguntaras, no hay nada de malo en algo que estaba siendo una verdadera prohibición no justificada. Estábamos cayendo en legalismo. Nosotros vivimos entonces, dice la Biblia, en la ley de la libertad. En la ley de la libertad. Santiago, capítulo 1, versículo 25. 1, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, pues esa es tu libertad en Cristo. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos testimonio ante las personas que están allá afuera y queremos que nuestro cristianismo sea tal que atraiga a esas personas para que vengan a Cristo. No quiero que mi libertad vaya a tropezar a alguien y entonces pues no viene a Cristo, o uno que ya vino a Cristo pero que está empezando y que se puede espantar ante la libertad que yo tengo. Por ejemplo, bueno, pues cuando yo era chico yo jugaba con mi padre billar, porque bueno, pues allí en la casa había una mesa de billar y bueno, tú podías decir, me encanta el billar, lo jugábamos en familia, era un juego maravilloso, pero otra persona recién llegada a Cristo estaba tratando de alejarse del billar, pero completamente, porque su vida pasada era una vida de borrachera con los amigotes en las casas de billar, en donde había apuestas y había pleitos y no sé cuánto, y era una cosa muy maligna para él. La connotación del juego de billar era muy malo, mientras que para ti, habiéndolo hecho en casa, era muy bueno. Y él te ve a ti a lavar el billar
y decir que es muy bonito, y realmente pues él decía, pues no entiendo, estoy muy confundido porque el billar es algo malísimo. Y entonces tú, dando testimonio, tienes que explicarle por qué dices eso, o sencillamente con él abstenerte de jugar billar para que él pueda salir de ese vicio terrible que él traía. Y esa es la libertad que tú tienes para atraer gente. Que también hablando de la carne que se sacrificaba a los ídolos en el templo, y después esa carne se vendía en la tienda del templo, pues tú como cristiano en libertad, pues ibas y comprabas esa carne, pero otra persona que había tenido grandes problemas de idolatría ahí en el templo, no quería ni acercarse ni comprar la carne, no importa que aunque se la dieran regalada, y veía mal que tú la compraras. Y entonces en tu libertad en Cristo, para efecto de ayudar a esa persona que sí tiene problemas comprando esa carne, pues te abstienes de comprar carne con él y la compras por otro lado o lo que sea, pero no lo haces a él. Esa es la libertad que tú tienes para ayudar a otras personas. No queremos que nuestra libertad tenga un efecto negativo en otras personas. Pablo pues limita su propia libertad y dice, si es necesario, pues yo no comeré carne dedicada a los ídolos, nunca, no importa, no tiene la menor importancia, con tal de que yo no llegue a tropezar a uno de estos pequeñitos. Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 31. Primera de Corintios 10, 31, que dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Ok? Muy bien, pues vamos ahí caminando en este tema. Así como la primera parte de Romanos, entonces vimos la semana pasada que ya no estamos en esclavitud, que ahora estamos en libertad. Queremos ahora hablar de adecuadamente usar esa libertad, porque el abusar de la libertad es muy peligroso, dado que nos lleva a perder comunión con Dios, a tropezar a otra gente y a endurecer nuestro corazón. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para la justicia? Bueno, pues en otro tiempo éramos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Al recibir a Cristo salimos de la esclavitud, venimos a la libertad para nunca más regresar a aquella situación anterior. Versículo 18 de Romanos 6. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos
de la justicia. Eso no quiere decir que ya no tenemos amo. Al contrario, en esa libertad, ahora yo voluntariamente me someto a Cristo, porque sé que es lo mejor para mi vida. Así como fuimos adictos al pecado y teníamos un amo cruel que se llamaba Satanás, ahora somos adictos a Dios y tenemos un amo maravillosamente misericordioso y bueno que se llama Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, el libertinaje empieza cuando pensamos que nuestra libertad excluye toda clase de dueño. Pero como ovejitas que somos, no podemos vivir sin dueño. Una ovejita que no tiene dueño y anda en la montaña, pues no va a pasar la noche, Necesita a alguien que la proteja. Juan capítulo 10, versículos 11 al 14. Juan capítulo 10, 11 al 14. Yo soy el buen pastor, dice Juan 10, 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué maravilloso es realmente poder acercarnos al buen pastor. En nuestro orgullo nosotros pensamos que podemos salir adelante en esta vida solos. No es así. O tienes un amo cruel que sin saber te tiene totalmente aprisionado, que se llama Satanás. O vienes a Cristo y entonces tú voluntariamente agarras el comando de otro amo maravilloso que te regala vida eterna y te da seguridad y te da fuerza, te da convicción, te da visión hacia la vida eterna. Pero siempre tendrás amo. No creas tú que puedes estar solo, porque si piensas que estás solo, no lo estás y estás mal. Vayamos pues a Cristo para que Él sea nuestro verdadero, maravilloso amo. ¿Es Cristo el buen pastor, el amo de tu vida? El dueño y Señor a quien tú obedeces en todo lo que te dice porque tú sabes que es lo mejor para ti y Él te da lo mejor para ti. Pues bienaventurada eres. Y debes seguir eso todo el resto de tu vida. O quieres vivir con el otro amo, el malvado que no le importan las ovejas y que ve venir al lobo y huye y el lobo arrebata las ovejas. Bueno, ¿has tú pasado de tener ese amo cruel en la cual tú estabas aprisionada? ¿O has pasado a tener a este amo maravilloso que se llama Cristo, habiéndolo recibido en tu corazón como el Señor y dueño de tu vida? Qué maravillosa situación tenemos los que pues tenemos el privilegio de tener a Cristo como nuestro amo y Señor. Pues, ¿dónde estás tú? Venid pues a la libertad. Bien,
Si seleccionamos lo correcto, pues estamos en libertad y podemos gozar aquí en la tierra de una vida abundante, con la certeza, la seguridad absoluta que cuando esta vida termine nos va inclusive mejor, porque nos vamos al cielo basado en los méritos de Cristo. Entramos por la puerta grande, por la puerta principal, nos recibe Cristo mismo y pasamos la eternidad con Él. Doble ganancia, vida abundante aquí en la tierra, vida eterna en el cielo con Cristo. Pero si caemos en el libertinaje, el pensar que nuestra libertad nos da el derecho de hacer lo que queramos, porque somos libres, pues caemos otra vez realmente en la esclavitud del pecado. Y terrible es la esclavitud del pecado, ¿Para qué querríamos tener de nuevo el fruto del pecado, que es la muerte? Pues ciertamente no queremos eso. No queremos llegar al libertinaje, sino estar en esa línea delgada de la libertad en Cristo. Al seleccionar la libertad, tenemos el fruto de la santificación. Empezamos a ver qué quiere Dios. Nos agradamos en seguir lo que Él quiere. Sus mandamientos no son gravosos. Al contrario, podrías decir, pues qué poquito. Realmente yo podría obedecer mucho, mucho más, porque los resultados de mi obediencia siempre son maravillosos resultados. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Gravosos, pesados, o sea que un terrible sacrificio, para nada. Al contrario, me traen gozo, me traen contentamiento. Yo quiero vivir en esa libertad. Y ahora puedo tomar el camino de la santificación. Antes quería hacer las cosas bien, pero acababa nunca haciéndolas, porque mi carne me llevaba a hacer exactamente lo contrario de lo que yo deseaba. Pero ahora el camino de la santificación está abierto para mí. Con el poder de Dios en mi corazón, porque Cristo está en mi corazón, ahora puedo hacer lo que yo siempre quise hacer, pero no podía. Tener una vida santa, tener una vida limpia, tener una vida digna de Dios, con un título maravilloso que se llama cristiano. Precioso, realmente algo maravilloso. Les decía que aquí tenemos, no solamente la Biblia MacArthur, que algunas de ustedes han pedido, pero no hemos tenido la oportunidad de dárselas, pero también tenemos el pequeño librito de El progreso del peregrino. ¿Quieres tener una vida feliz? ¿Quieres tener una vida realmente llena de gozo y de fuerza y de seguridad? Pues haz lo que el progreso del peregrino. Sencillamente entrégate a Dios y vive en la libertad de Cristo. Como dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 1, dice Efesios capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Cómo, Pablo? ¿Saliste de una cárcel para meterte en otra? ¿Prisionero de Cristo Jesús? Sí, pero esto es voluntario. Me llevaron al castillo del rey, me dijeron que ahora era hijo del rey y soy prisionero del rey. Pero no me saquen de aquí, no, hombre, la estoy pasando muy, muy bien. Y prisioneros entre comillas.
esclavo que yo quiero hacer porque quiero obedecer al Rey de mi vida. Quiero hacer las cosas que Él quiera para mí porque yo sé que eso es lo mejor para mí. Él nos ofrece esta vida limpia, esa vida que Dios ofrece y la esperanza de la vida eterna. Romanos capítulo 6, 21 y 22. Romanos capítulo 6, 21 y 22. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué precioso realmente tener un amo tan bondadoso como Cristo para ir caminando en este peregrinaje terrenal con toda la confianza, porque Cristo va conmigo y Él me hace que yo tenga toda esta seguridad y viva en libertad. No queremos pues entonces, ante todo esto, entrar en libertinaje, porque es muerte. Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Sino vivir en la libertad en Cristo, porque nos da la vida abundante aquí en la tierra. La paga del pecado es Cristo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Precioso el vivir de esta manera. Entonces, la línea entre el legalismo, la libertad y el libertinaje es muy delgada y podemos caer fácilmente de un lado o del otro. Estarnos engañando miserablemente con la consecuente falta de vida abundante, la cual anhelamos tener, pero no la tenemos porque hemos caído de la libertad. ¿Qué haremos entonces para asegurarnos de no caer de un extremo o del otro, sino vivir en la libertad? Bueno, pues la respuesta está en ir mucho más allá, en la ley del amor. El amor al otro, en donde yo doy, en donde yo me sacrifico, en donde yo la hago de escalera. Yo soy la escalera para que tú subas y seas mejor. Yo quiero que tú ganes, sabiendo que esa es la manera como yo gano. Muy contrario al mundo, muy contrario al mundo. Irnos a la ley del supremo sacrificio. Yo haré todo lo que yo tenga que hacer para tu provecho. Esa es la manera como mi libertad se expande poderosamente. Ahí vivía Pablo constantemente. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. En el versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviese sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos.
palabra grande y poderosa en el idioma español, que solamente tiene 3 letras, pero que es tan difícil de memorizar y de poner en práctica. Dar. D de dedo, A de Alberto, R de Ramiro. Dar. Yo darme a los demás para que sea yo el que gane. Porque la vida cristiana es dar. ¿Quieres vivir en la libertad? Entonces date. Date de lo tuyo. Date de ti mismo. La vida misma, si Dios quiere, que la des. Y que la persona que gana eres sin duda tú. La aritmética de Dios es muy diferente. Si tienes 2 pesos y tú das 1, en la aritmética del hombre, pues nada más te queda 1, 2 menos 1, pues me queda 1. Pero no así en la aritmética de Dios. Al dar 1, Dios, que no es deudor de nadie, abundantemente te bendice con grandes beneficios. Y sales ganando mucho más de los 2 pesos que tenías. Ese es el gran secreto de la vida cristiana. Karina ahora en estos días ha estado sacando la historia maravillosa de Amy Carmichael, la misionera en la India en el siglo XIX, que también fue parte del siglo XX, en donde ella fue a la India a rescatar niñas que los padres ofrecían al templo de dioses paganos para que vivieran ahí y fueran prostitutas del templo. Y ella se dedicó 50 años a rescatar niñas. Ella podía haberse quedado en su país natal, Irlanda, y ser una buena cristiana y ir a sus estudios, leer la Biblia, juntarse con otros cristianos, quizá hablar de Cristo con los vecinos, pero fue mucho más allá. Ella aplicó la ley del supremo sacrificio. Se fue a un país totalmente extraño, en donde tuvo muchísimo peligro, arriesgando su vida y rescatando todas estas niñas de los templos paganos. Vivió una vida excelente y ahora está gozando de sus recompensas en el cielo. ¿Y cuántos ejemplos tenemos de estas personas que han decidido aplicar la ley del supremo sacrificio? Ahí vivía Pablo, allí vivía otros muchos misioneros, Hudson Taylor, Amy Carmichael, Juan Peyton, que estuvo en el sur del Pacífico casi comido por los caníbales, ahí en el siglo XIX, y muchos otros misioneros, en donde realmente dieron mucho, ganaron más. Así es. Entonces, vive en esa libertad en Cristo, pero en esa libertad entrégate a Él para que Él te use y puedas gozar más de esa libertad con mayores beneficios. El deseo supremo del apóstol Pablo era ser como su Señor, y por lo mismo vivía en tan grande libertad que no le importaba el estar preso o el estar libre corporalmente, porque la palabra de Dios no está presa. Estuvo en la cárcel, es más, murió por Cristo, pero vaya vida que él llevó. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo estaba en la cárcel y dice que eso que le había sucedido estaba trayendo progreso
al Evangelio, porque al estar preso en la cárcel como gran criminal, custodiado por la guardia pretoriana, él se dedicaba a predicarles a todos estos muchachos de la corte romana, y muchos se convirtieron a Cristo. Ha redundado para el progreso del Evangelio. Qué bueno que estoy en la cárcel. Imagínate que no lo estuviera. ¿Cómo le podría yo predicar a esta guardia pretoriana de Roma? Así es. Entonces él estaba muy contento porque sabía que la palabra de Dios no está presa. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, dice Pablo. Pero la palabra de Dios no está presa. Bueno, pues ¿cómo está tu libertad en Cristo? ¿Cómo está tu esclavitud para con Cristo? ¿Te pones tú como prisionero de Cristo para que otras personas vengan a Cristo con tu vida, aplicando tú esa ley del supremo sacrificio, y de esa manera no caer ni en el legalismo ni en el libertinaje, sino vivir plenamente, maravillosamente, la vida abundante que Dios nos da para la tierra? El entregarnos a Cristo y vivir para Él siempre será lo mejor para asegurarnos de nuestra libertad, tener una vida realmente abundante. Eso es lo que yo quiero para ti. Por eso hay que seguir las cosas más elementales: mi lectura diaria de la Biblia, mi estudio bíblico de discipulado, mi hablar de Cristo a otras personas para traerlas y ser un ganador de las almas, la oración, orando por otras personas, la vida limpia que Dios quiere que nosotros tengamos. Todos estos instrumentos preciosos de gracia para que yo viva en la libertad de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que corro como astuto, os prendí por engaño. Inclusive, es que leí el 16, es segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. El gran apóstol Pablo. Pero él ya no está aquí. Él está en el cielo disfrutando de sus recompensas. Los que estamos aquí somos tú y yo, para seguir con el trabajo de traer mucha gente a Cristo, que tengan la vida eterna, que sean libres en esta tierra con una vida abundante, que tú les muestras con tu propia vida. Bueno, pues espero que estés disfrutando esa libertad en Cristo, y que si no, pues entonces asegurarte de que ese es el caso. Tienes a Cristo en tu corazón, porque es el paso número 1. Si no, sigues aprisionado en la cárcel allá con el asalariado que no le importan las ovejas y te tiene cruelmente atado. Ven a Cristo, que sea el Señor y dueño de tu vida,
Y estando en Cristo, ponte a obedecerle. Lo que tú quieras, Señor, como quieras y cuando quieras. He aquí, envíame a mí. Si tú eres la primera vez que has venido a estos estudios el día de hoy y quieres realmente entregarte a Cristo, es muy sencillo, No lo fue sencillo para Él. Él pagó el precio de tu infierno para que tú no lo tengas que pagar. Ven a Cristo, dale tu vida a Él. Hagamos una oración e invita a Cristo en tu corazón. Dios, en esta mañana vengo yo con la carga de mis pecados para pedir perdón y suplicarte que entres a mi corazón y te sientes en el trono de mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida, dueño absoluto. Regálame la vida eterna porque tú la regalas. Dame una vida abundante aquí en la tierra. Quiero tener un nuevo dueño, Cristo Jesús. Entra ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y tú hayas hecho esta oración conmigo y que entres en la libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quedó claro? ¿Libertad o legalismo o libertinaje? ¿En dónde estás tú? Vayamos pues a la libertad, estemos en la libertad, vivamos en la libertad, enseñándole a otros el camino al cielo. Bueno, pues en la siguiente semana continuaremos con nuestros estudios de la gracia de Dios que pues interrumpimos por un par de semanas para este tema de libertad. Pero todos los temas son muy bonitos. Es la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida. Ojalá tengas un magnífico fin de semana con Cristo Jesús, con tu Biblia en la mano. Y aquí estamos el miércoles que entra a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga.